Buenas tardes. Hola César, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Antonio? Hola, Román. Buenas tardes. Hola, Hola Román, ¿cómo estás? Buenas tardes. bien, aquí estamos. Bien. Bienvenido a los Encuentros de Humanidad y Filosofía y vamos a hablar de Bob Dylan, Premio Nobel de Literatura de 2016, con dos expertos de los más importantes en lengua española, no solo en Hombre, España, en lengua española, os digo. César Cobo Recuerdo y Román Gil Alberto. Bien, yo solamente voy a decir, y luego habláis vosotros, claro, que a Bob Dylan se le otorgó el Premio Nobel de Literatura por haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición de la canción norteamericana de Estados Unidos. ¿Estáis de acuerdo? A Román, ver, sí. pues, hombre, yo creo que si ellos piensan que se lo dieron por eso, pues yo creo lo que hicieron es muy una bien, sí, buena, es su criterio. una buena razón. Sí, sí. Yo en su momento hablé sobre el tema con Román La, Gil y con Román García. la Y imagen, César, la imagen tuya, a Yo lo ver, veo, yo lo veo. sí. los Bueno, dos, los dos estaban de sí. acuerdo. Yo no soy, a mí me has presentado como experto, yo no soy experto, ni siquiera soy fan. Yo soy Ah, aficionado a oír su música desde hace tiempo. muy Y bien. particularmente su Igual que música. yo. Yo siempre he sido más aficionado a la música de Dylan que a las letras. Nunca he tenido nada en contra de ella, me parecen bien. Para Nobel, no lo sé. Yo creo, yo creo que posiblemente haya otra gente que se lo mereciera más. Pero lo que estoy convencido es que la Academia Sueca estaba deseando darle un Nobel a Dylan. Si no hubiera habido un Pero, Nobel de literatura, le habrían dado el de física o lo que fuera. Pero estaban deseando darle un Nobel. Y le dieron, en Mm. fin, que no que sea inmerecido. De todas formas, también digo una cosa, yo creo que Dylan es más grande que el Nobel. Es decir, que el Nobel a Dylan engrandece más a la academia que el Nobel engrandece al propio Dylan. Yo creo que Dylan sin el Nobel era el mismo, aunque Sí, ahora no, aunque ahora a mí me gusta citarlo, cuando lo cito frecuentemente digo, pues en las palabras de un premio Nobel de literatura y tal, queda muy bien. pero sí, parece que está Sí. más autorizado, ¿no? Hombre, yo lo del premio Nobel, la verdad es que sí lo hemos hablado, eso. Yo lo veo muy bien, además lo veo muy apropiado. Primero, que, que si la academia decidió en algún momento dado que había que darle un premio Nobel de literatura a un escritor de letras de canciones, eh, hay o sea, no sé, a mí no se me ocurre ningún otro que sea tan representativo de ese oficio en la historia de la música del siglo XX. Porque hay muchos escritores de letras. Cuando salió la noticia del Nobel, mucha gente, cada uno salía con su ejemplo. Pues yo creo que fulanito hace letras mucho mejores. Quien sea, cada uno daba un nombre. Y vale, puede ser, pero tan conocido, tan consistente desde los años, desde el 61, 62 hasta ahora mismo, haciendo letras de esa calidad, te gusten más o te gusten menos, pero hay que reconocerle una calidad y un oficio. Entonces yo creo que la elección era obvia. O sea, si le querían dar un premio Nobel a un escritor de letras de canciones, eh, había que empezar por ahí. Otra cosa es ya la calidad de las letras y la importancia de las letras de Dylan. A mí me pasa un poco como a César. Cuando yo empecé a oírlo de crío, a mí me gustaban mucho las canciones, me gustaba mucho la música, oía los discos y me encantaban. Y oía los discos una y otra vez y los que iban saliendo, a mí me gustaba mucho. Y yo no entendía nada de lo que decía, no sabía de qué hablaba, pero me gustaba la música. Empecé a buscar libros y tal, a ver qué decían las letras, qué cosas, porque la gente hablaba de las letras, digo, no, es que a ver qué dice. Y la verdad es que me gustaron mucho. Y conforme he ido conociéndolo, he ido metiéndome cada vez más y también he ido yo entendiendo mejor el inglés con el tiempo. Y he ido metiéndome cada vez más en lo que dicen las letras, cómo lo dicen y cómo escribe. Y la verdad es que
la admiración que siento por él como escritor de letras de canciones ha ido creciendo y creciendo y creciendo con los años. Incluso en los discos nuevos me sigue sorprendiendo y fascinando cómo hila imágenes, cómo hila historias, cómo cuenta una historia con 4 imágenes, cómo tiene canciones que son de amor puro y duro, de lo más simplón que existe, otras que son totalmente surrealistas. Y la verdad es que tiene una variedad y un espectro amplísimo en las cosas que escribe. O sea que a mí la verdad es que me pareció muy bien que le dieran el Nobel y además me hizo mucha gracia por lo que tiene de molestia para la gente que se indigna pronto. Que, a ver, que a mí más no me pareció. De hecho, supongo que a ti te pasaría lo mismo. A mí me llamaron varios para darme la enhorabuena, a mí, Sí. como si lo hubiera ganado yo. ¿Sabes? Que a mí más no me pareció, en absoluto. Y respecto a las letras, bueno, yo recuerdo también la época en que yo me hacía un viaje a Murcia en tren a comprar un libro de letras. Luego la gente me preguntaba por las letras y yo solía decir, "Mira, no las entiendo ni aunque estuvieran en español, la mitad de las cosas". Luego algunas letras que comprábamos libros con letras traducidas, las traducciones eran patéticas, eran Claro. malísimas y no había forma de entender lo que decía porque es que la traducción no se sabía. Y has mencionado pues canciones de amor, canciones, no sé qué otra cosa has dicho, en fin, Sí, canciones de humor, sobre también. todo al principio. Bueno, al principio, ya últimamente se prodiga menos en el humor, pero al principio había canciones que eran verdaderamente cómicas. Sí. Ahora, Y, últimamente en los últimos discos ya no hay canciones bueno, en los primeros había alguna canción que era de broma, la canción entera. Ahora en los discos hay frases, sí, imágenes que tienen, yo siempre pienso que tienen guasa. A lo mejor hay gente que se las toma más en serio, pero yo creo que él las escribió con un poco de guasa. No sé, no caigo ahora mismo en una. Hay una canción de las que tocó en Murcia que se llama Pago con sangre, sí. pero no con la mía. Historias de esas así, ¿no? Con frases muy ingeniosas y a veces muy divertidas. Esa canción no la paga con sangre, pero la cantó con sangre, porque yo creo que en ese disco es de las que la garganta más daño se hizo. Por cierto, que en Murcia cantó muchas de ese de Tempest, de ese disco. Mm. Que, Con una voz, no voy a decir aterciopelada, pero sí un poco más crooner que cuando sí, sacó más el suave. disco. Pero es que de verdad cambió, me sorprendió que parecía que se había refrescado un poco la voz. Cuando nos referimos al concierto de Murcia, nos referimos a hace apenas 2 o 3 años, 2019, en Sí, mayo de 2019, en la Plaza de Toros, 2 años sí. para hacer, sí. que terminó yéndose dando besos a Murcia, ¿eh? Por Sí, estuvo más mandando simpático besos. Fue de lo que uno de los habitual. mejores conciertos, ¿no? Que A mí me ha dado. sorprendió, me sorprendió. Por una parte me sorprendieron los besos, pero por otra parte vi, a diferencia de otros conciertos que he visto de él, quizá una comunión allí primaveral entre el público y el autor. El público estuvo bastante respetuoso, en mi opinión. Mm, Es un público que creo que se veía que iba a escucharlo, que iba a oír música, no iba a oír a ningún ídolo, ni a ningún faro sí. de Occidente, nada por el estilo, sino a escuchar la música. Creo que la gente fue respetuosa, no hubo móviles, que también fue muy bonito. Y en fin, esa noche primaveral, creo que hubo ahí Mm, cierta comunión con él. En el, recuerdo otro concierto en Murcia, en el auditorio, que fue un concierto también muy chulo, y ahí hubo una comunión, pero no entre el público y él, sino entre una señorita que estaba bailando en el anfiteatro, a la que le dedicó completamente el concierto. ah, que le gustó. Si le gustó o no le gustó, no lo sé, pero desde luego se lo dedicó completamente al concierto porque no se vio a la legua, ¿no?
Pues aquí en el de hace un par de años hablábamos de la voz y yo creo que le sentó bien a haber cantado el repertorio de Sinatra antes, Sí, porque posiblemente, la voz posiblemente. estaba muy bien. A mí me sorprendió lo bien que estaba de voz y no sé, lo que aguantó todo el concierto, mm, cantando de buen humor y mirando al público. Mm. Que en otros conciertos que le he visto casi miraba al público de medio lado. Muy bien. Pues podemos empezar por la época suya, folk y de protesta por los derechos Mm, civiles, que siempre se olvida. Incluso él terminó enfadado, no se reconocía porque llegaron a decirle profeta, ¿no? Y eso a él no le Profeta, gustaba. no, le dijeron Judas, es lo que le dijeron. O sí, Judas. eso cuando se Por- electrificó. Sí, bueno, es, es Judas como... Esto del Judas se hizo famoso porque se grabó. Mm, Es como una pintada que hace un sujeto en el Vicente Calderón y parece que es la afición del Atlético de Madrid, protesta contra el entrenador y tal. Es un tío solo que hace una pintada y fue una persona... Es verdad que hubo quien estaba en contra de aquello. Al final se demostró que no tenían razón y se demostró que Dylan fundamentalmente lo que es un músico, mm, no es un músico, no es un cantante de protesta. Ningún cantante de protesta ya, que no sea un buen cantante, que no sea un buen músico, puede mantenerse en el tiempo, ya te aburre, ¿no? Que sí, la no, protesta continua, ¿no? Él se adaptó a los tiempos y lo único que pretendía era hacer música. Eh, mm, Ahí en los documentales eh, que hay algunos, se ve perfectamente pues la contraposición entre la posición de Joan Baez, por ejemplo. mm, Vamos a ir a tocar a no sé dónde. No, no. Yo lo que quiero es tocar en Nueva York, en el Madison. No quiero, es decir, yo lo que quiero es hacer música. Yo no, esto de protestar y tal no es lo mío. Y simplemente pues se electrificó porque era lo que tenía que hacer. Ahora nadie se queja. Y un mm, sujeto le llamó Judas y sí, él dijo, eres un mentiroso. Y lo que dijo detrás, toda la vida hemos entendido que después de eres un mentiroso, después había dicho, say fucking loud. Pero lo que mm, realmente dijo fue, you're a fucking liar. No dijo tocar sí, jodidamente altos, o sea, tocar muy fuerte, sino dijo, eres un puto mentiroso. sí, yo creo que es que no sé, porque de eso, claro, eso fue no sé si en Manchester o en Londres, cuando estaba tocando con The Band, la primera gira eléctrica. Y hay vídeo y hay audio, y la verdad es que no sé, porque sí está lo de que no te creo, eres un mentiroso y tocarla muy fuerte. No sé si eso se lo dijo al grupo, flojito, pero lo grabaron los micrófonos, pero desde luego al que gritó lo de Judas le dijo, no te creo, eres un mentiroso. Eh, Sí, y después la siguiente frase, lo que pasa es que tenemos el oído que- hecho a sí, sí, entender, claro. a entender que dijo play fucking loud. Ah, Pero dijo, si te fijas, creo que lo que dijo fue uh, you're a fucking liar. mm. El caso es que estaba enfadado. Yo Sí, viendo las entrevistas y comentarios y de la época, y luego se veía que quería hacer lo que quería hacer y no le entendía, ni eso le hacía enfadarse y le hacía hacerlo como con saña, como decir, bueno, pues lo quiero hacer. Él había empezado con lo de la famosa canción Protesta. Él realmente pues, llega ahí a Nueva York, como se mete en el círculo folk y empieza a hacer un poco lo que se hacía por allí, hace versiones
de su ídolo de Woody Guthrie, de otra gente, y empieza a escribir unas canciones que yo creo que quería decir cosas y las dijo en los primeros discos, en el Freewheeling y el Time They Are Changing. Pues él dijo un montón de cosas que quería decir y luego él mismo lo decía en entrevistas. Dice, bueno, pues esto ya lo he dicho. Yo ahora ya quiero hablar de otras cosas y pues empezó a tomar otro camino. De hecho, sacó ese disco que era otra cara de Bob Dylan, ¿no? Como diciendo, vamos a cambiar un poco de tema porque esto, en cierto modo, él mismo contaba que la de Harry Not Gonna Fall la escribió, eso legendariamente lo contaba, luego, como sabes, que en las entrevistas muchas veces mentía, mentía mucho, pero decía que había escrito todo lo que tenía en la cabeza pensando que el mundo se iba a acabar al día siguiente. Entonces quiso decirlo todo. Y luego ya pues empezó a hacer canciones de otras cosas, de amor, de imágenes, de historias. Y el público este que antes también hablábamos, ¿no? De la gente que quiere que las cosas sigan siendo como son siempre, que no cambien, no se lo perdonaba, ¿no? Es que nos ha traicionado, ahora se ha vendido, ahora quiere vender discos, ya no quiere ir a las marchas. Y Joan Baez decía eso, decía, con Bob, tú le invitas a que venga a tu manifestación y Bob vendrá o no vendrá. Y ya está. No puedes exigirle ni que venga, y si viene, pues suerte, y si no viene, pues bueno, otra cosa. Y lo mismo cuando decidió que quería hacer su música eléctrica, pues los de la música folk tampoco lo entendieron y no se lo perdonaron. A la larga, todo eso ha quedado en nada. Ahora sí se ha ido. Sí, ahora se ha ido, ¿no? Tendrá que Pues, entrar de nuevo. pues ese concierto al que se refería Román y tú, ese concierto se conoce como el concierto del Royal Albert Hall, pero no fue en Londres, sino que fue en Manchester. Sí, creo que fue en Manchester. Tuvo también una conversión al cristianismo, ¿no? Y empezó... Sí, se convirtió al cristianismo, hizo unos discos extraordinarios, sobre todo el primero. A ver si viene. A ver, tenía problemas antes con la imagen. Ahora, ya, hemos podido recuperar a Román. Román, Sí, no sé si me oí. estábamos hablando de si el Papa Juan Pablo II fue a escuchar a Dylan o fue Dylan a darle el concierto al Papa Juan Pablo II. ¿Tú qué crees? Esa es buena pregunta esa. No lo sé. Yo es que también cuando se ha cortado, no sé hasta dónde se ha oído lo que yo estaba diciendo, pero que yo decía que él hace un poco las cosas como se le ocurren Sí. y sin darle cuentas a nadie, ¿no? Y yo no sé exactamente por qué fue al Papa, pues probablemente lo invitaron y fue. Sí, no tiene más. Sí, Él había yo sido. creo que tocó para el Papa. Es decir, que no es que una vez visto, parece evidente que tocó para el Papa. No había público y tal, pero tocó para el Papa. Y lo que dice Román, lo invitaron y fue. Pues podía no haber ido o incluso no haber contestado. Posiblemente tuvieron cuidado a la hora de invitarlo y utilizaron las palabras adecuadas. No hicieron el tontolaba como cuando le dieron el Príncipe de Asturias, que para empezar le llamaron Robert Allen Zimmerman y dijeron que era el faro de la generación de no sé dónde y tal.
Y es que yo creo que a lo mejor ni se lo comunicaron para no enfadarle, ¿no? El caso es que Sí, yo qué sé. ni siquiera dijo que no contestó. Entonces, pues el Papa Juan Pablo a quien le comunicó de una forma razonable que quería que tocara y tocó. Creo que tocó Knocking on Heaven's Door, creo que fue lo que tocó. No sé si tocó algo más. No me acuerdo yo de ¿No? todo de lo No, del Papa, no me sé qué. acuerdo me acuerdo que tocó, o sea, que estuvo allí, pero no recuerdo la noticia así con detalle. Yo Desde creo luego, que él, desde siempre, antes, yo estaba diciendo antes, ya te digo, no sé, en una parte que es cuando se ha cortado, que no sé si se ha oído o no, lo que decía Joan Baez, que lo invitas si viene o no viene. sí, Lo del Nobel, igualmente, igual me pasa. se lo dieron y no supieron de él en bastante tiempo. Sí. Y no sabían muy bien qué iba a hacer, si iba a ir, si no iba a ir, si iba a ir por el dinero, si iba a hacer un discurso, si no. Yo tengo mi Sí que, propia hipótesis de por qué tocó delante de Juan Pablo II, del Papa. Porque Juan Pablo II fue el primer Papa de toda la historia que públicamente condenó la guerra y se puso a favor de la paz. ¿Eh? No, no Públicamente. creo que. Yo Sí, no creo que fuera. No creo que fuera fue por el eso. primer Papa que Sí, lo sí, hizo. pero que no creo que fuera por eso. Ah, ¿no? No. Habrá que preguntárselo a Bob Dylan. probablemente fue el primer Sí, papa de la historia que invitó a Bob Dylan al Vaticano. O sea También puede que, ser. pero, sí. no lo sé. Pues Bueno, sí. pero ya no es Lo que cristiano, ¿no? Cambió, ya no es cristiano. Ya no lo sé. Ahora Él es más. fue nunca me ha cristiano interesado. evangelista. ¿Eh? No, que decía que nunca me ha interesado. Me interesó cuando se hizo cristiano porque sacó un disco extraordinario. A mí me encantó el disco este que hizo con Mark Knopfler, ¿cómo se llama? Sí, Eh, el otro incoming. no, Slaughter Coming. A mí ese disco me encantó. Entonces, hombre, la circunstancia de que fuera cristiano, pues era muy relevante, porque todas las canciones eran cristianas, luego sacó un par de ellos más. Pero creo que no es cristiano, pero no que yo le haya seguido Yo recuerdo que el se hilo. habló de que después se había reconvertido al judaísmo y había visitado Jerusalén con ¿cómo se llama? El gorrito. Sí. Pero, La kipá, la que se eso, llama. pero que también es un poco de prensa, ¿no? De prensa del corazón, o así, que ahora se ha convertido, ahora no se ha convertido, ahora dice que no sé qué. No sé, cuando, cuando fue a ver al Papa no sé exactamente en qué creía o si no creía en nada. Yo sinceramente creo que lo invitó y dijo, pues mira, a esta voy. Como tantas veces que lo han invitado y no ha ido, o se ha ido. Como con los Traveling Wilburys. Pasó Harrison por la casa y dijo, oye, estoy aquí con esto, ¿te vienes? Ah, pues vale. Y se fue y se hicieron el grupo. Podría haberle dicho, no, hoy no. Pues hubieran hecho otra cosa, no sé. No es predecible. Volvamos a su música. Él ha influido mucho y ha tenido mucha influencia. ¿Cómo veis vosotros su evolución, que es de 50 años o más, ¿no? Uf, Ha ido para bien? ¿El ha concierto ido. de Murcia está notado que ha ido para bien? ¿Ha ido mejorando? A mí cada vez me gusta más. De hecho, yo generalmente lo que oigo ahora son canciones, no son canciones antiguas. Yo a Dylan lo oigo casi a diario. Y. Espera, que se ha ido Román. Sigue César, ahora Ah, entrará de nuevo. no, decía que yo a Dylan lo oigo con frecuencia. Y yo generalmente oigo más música relativamente reciente que música de los años 60 o 70. Y Mm. cuando oigo música más antigua, generalmente la oigo en versiones actuales, en versiones en concierto, y a mí cada día me gusta más. ¿Sí? Que lógicamente. En el concierto de Murcia de 2019, ¿qué canciones recuerdas tú que tocó y de forma distinta, mejorándola ahí al teclado?
Creo pues que estabas comentando. de forma distinta a todas. Es decir, Dylan, Mm, cada concierto que da son, son versiones muy distintas. Es decir, para el oído que no está acostumbrado a oírlo, en muchas ocasiones cuesta trabajo saber qué canción está tocando hasta que lleva un rato tocando. Si tienes el mm. oído un poco más hecho, pues al principio enseguida la reconoces. Pero todas las canciones que tocó en Murcia, pues no se parecían mucho al original. Mm. Eh, y eso es extraordinario, claro. Eso es extraordinario. Y te digo, por eso yo cojo casi a diario y oigo alguna canción suya y tanto si es nueva como si es antigua, suelo oír versiones distintas y algunas veces me maravilla, ¿no? Ocurre también eh, canciones que en su momento no te parecieron muy buenas, te pasaron desapercibidas y al final lo que eran diamantes en bruto. Eran diamantes que de la forma que habían salido, pues la talla no era la adecuada y de repente te encuentras con una versión bien en concierto o bien de estudio que no fue la que sacó y de madre mía, si esto es un pedazo de pieza extraordinaria, ¿no? Pero ejemplos, César, ejemplos. Ahora nos va a dar Román ejemplos del último concierto de Murcia, estábamos hablando, Román, y de Sí. qué canciones te llamaron más la atención porque hizo una versión extraordinaria. Porque A mí es que terminó el eso, concierto, yo recuerdo que terminó el concierto con Blowing in the Wind, o sea que yo sí, fue, aunque a mí sea de lo desde siempre, último, sí, sí, Román. desde, desde oírle discos en directo, como el Budokan y, y algunos, bueno, el concierto de Bangladesh es más clásico, pero yo me acuerdo precisamente con el Budokan cuando salió ese disco, que, que a mí me sorprendió cómo cambiaba sus canciones antiguas muchas veces para mejor y hacía unas versiones completamente diferentes que, bueno, a lo mejor eran más soul o con coros y trompetas. Y luego cuando lo he visto en directo siempre he esperado eso, he esperado que la canción no le tenga ningún respeto y te la cante como él la está cantando ahora. Aunque la canción tenga 40 años, no le tiene ningún respeto a sus propias canciones, sino que él sencillamente las canta como... Y a mí en general, la forma de interpretarlas en el concierto este último de Murcia del que estamos hablando, en general me pareció fantástica. La de la que Rolling Stone, que es una canción que está mucho más que oída, siguió sonando fresca. La de Blowing in the Wind también. No sé, son canciones que has oído mil veces y que dice, otra vez, ¿no? Pero las trae como nuevas, ¿no? Y no sé, a mí eso siempre me ha gustado. De hecho, me ha gustado mucho que haga eso con sus propias canciones y que no se convierta en un tío que hace versiones de sí mismo fieles, Claro, siempre claro. iguales, ¿no? O, Me parece muy o interesante. cantantes que vas al concierto y dices, sí, para eso me compro el disco. Claro, que a veces no Sí. sabes si están cantando de verdad, De, porque de todas formas, Román, yo la expresión respeto, fíjate, yo creo que sí la respeta, ¿eh? Yo creo que, sí, sí, claro, claro, es claro. decir, respetarla la respeta, solo que las versiona, es decir, tiene como un cascarón de la que las puedes, es un pastel de carne que lo puedes rellenar de sexo o lo puedes rellenar de otra cosa, ¿no? Sí, Pero yo sí, yo creo creo que que les tiene más respeto no respetándolas sí, sí, sin duda, sin duda. que convirtiéndolas en una cosa fija en piedra Así que ya es. no se puede tocar. Estoy dando a acordarme de una canción que es bastante reciente. Estoy aquí buscando. Que es del disco que le produjo, del Time Out of Mind, que le produjo Daniel Lanois, que, que luego hay una versión. Cold Irons Bound. Es una Ujú. canción que en el disco a mí me pasa un poco desapercibida, está muy bien,
muy buena, tal, pero en el disco pasó un poco desapercibida. Y luego hay una película que es, ya se me olvidaba, Anónimos, Sí. que sale él con su grupo y hacen una versión en directo en la película que es como, ¿pero esta canción cuál es? ¿De qué disco es? ¡Qué maravilla! Y es una canción completamente, o sea, una versión completamente diferente y, y mucho más fuerte, mucho más intensa, y de pronto descubre una canción que te había pasado casi desapercibida, de pronto la descubre, bueno, yo no sabía que tenía esta maravilla en un disco. Vas al disco, la oyes y bueno, está bien, pero no es, le ha dado como, le ha dado así como un buen pellizco a la canción. Eso es un ejemplo que me ha venido a la cabeza de una Sí, canción. estaba acordándome de otro ejemplo, también, que es Y luego lo es que, When the night comes in a falling from the sky, sí, que yo creo que la versión, aquí creo que se equivocó con la versión que metió en el disco. mm, La versión que aparece en el bootleg, en el sí, la primera caja de bootleg, que creo que la hace con un par de miembros de la E Street Band, infinitamente mejor, infinitamente mejor. sí. En general, Ese disco, cuando oigo distintas tomas de una canción de Dylan, generalmente, o de casi cualquiera, la versión que ha entrado suele ser la mm, buena. Pero en este caso no. En este caso, no, esa versión, ahí me di cuenta que la canción era buena. En el disco la canción a mí me parece un poco mediocre. es que esa canción está en el Empire Burlesque ese, Empire, o sí, 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 Burlesque, que es sí. del 85, y ese disco, claro, yo creo que intentó hacer una cosa, buscó varios productores con sonidos muy modernos, muy de la época, sintetizadores, y yo creo que intentó hacer un disco moderno de su momento, pero claro, no era el mejor momento para hacer un disco moderno, porque el sonido de aquellos años, del 84-85, se quedó obsoleto enseguida. Y claro, en ese disco hay canciones que pueden estar muy bien, precisamente como esta, que ese disco, digamos que al final terminas como pasándolo de largo por el sonido del disco. Y claro, esa maqueta previa que dices tú que salió en el bootleg, desde luego ahí redescubres la canción, porque dices, esta canción está muy bien. Claro. Podría haber estado muy bien con otra producción. Pero bueno, eso es Que las desgracias de la época. aquella caja primera Mm. también. Yo era un poco escéptico, no sabía si la debía comprar o no. Y me aconsejaron y al final la compré, claro. Descubrimos, Eso descubrimos, fue una de las mejores compras que sí, hice yo en su momento. Porque aquella eh, Blind Willie McTell. esa, que dices tú, ¿Eh? ¿cómo se le ocurre dejar fuera esta canción del disco? Parece ser que dice que no está terminada. Se lo dirá él. Sí, sí, Es que lo dice son. él, claro. Que eh, la ha tocado en concierto. Pero mm, esa canción, yo durante mucho tiempo creía que era la mejor que había hecho nunca Dylan. mm, O mi favorita, por así decirlo, ¿no? Era mi canción favorita de Dylan. mm. Y no lo decía porque, por no parecer, Así mira, pedante, este viene ¿no? ahora, tal. Precisamente la canción que nos ha grabado es la que le gusta al niño, ¿no? Pero no sé qué Pero biografía me leí de Dylan y el autor también confesó que era su favorita. Entonces ya dije, bueno, ya lo puedo decir. Y ya lo luego puedo decir. apareció en un essential de Sony, creo que era, Mm. en una recopilación, apareció como uno de los grandes, de las grandes canciones. Y yo Mm. ya me tranquilicé y dije, joder, ya puedo, Sí, la ¿Qué con la canción cabeza canción es? bien alta, decir que es mi canción favorita. Era ¿Qué mi canción es canción, favorita. qué canción es, César? Blind De Willie qué va? McTell. Se Es llama sobre un cantante de blues. The Blues, sí. Nobody ¿No? can sing the blues like Blind Willie McTell. Es una maravilla. Yo, de Sí, hecho, o sea,
para mí, una de los el bootleg series S1, 2, 3, el primer volumen, para mí esa canción brillaba para mí en ese disco. Como, pero bueno, y sobre todo eso, ¿cómo se le ocurre no meter teniendo esta canción? O sea, hay gente que daría un brazo por tener una canción así. No la metió en el disco. Y la canción es muy bonita, muy sencilla, muy de amor al blues y a un cantante, a la música. Pero bueno, son esas joyas. De hecho, oyendo los discos estos de las burles series y de maquetas que están sacando, que a veces son ya es excesivo, porque bueno, sobre todo para el bolsillo, yo no le puedo seguir el ritmo a lo que están sacando. Pero, oye, versiones de canciones que no entraron al disco, que luego las volvió a grabar para el disco, y como dice César, muchas veces la versión buena es la que acabó saliendo en el disco. Pero yo creo que, vamos, muchos nos hubiéramos dado por contentos con la primera toma que hizo, porque ya estaba bien. O sea, aunque luego de pronto como en el Blood on the Trash, que la grabó entero y luego decidió que algunas canciones quería grabarlas otra vez y oyes la versión primera que había grabado y dices, pues esto ya está perfecto. Luego la grabó mejor, vale. O sea que ahí hizo bien, pero muy sobrado. Iba muy sobrado en el estudio. Eso de que le sobraran canciones, como Wallen Willy Mastel o algunas de las otras que aparecen por ahí. Me parece recordar que también la guitarra ahí es de Mark Knopfler, ¿no? En plan Willie McTell. Puede que sea de la época del Infidel, sí, puede ser. No me acuerdo de qué época es, puede que sí, que sea que ese es otro gran disco. Luego hay canciones, este me sorprendió también. Joan Baez grabó una canción que se llamaba Love is a Four-Letter Word. El amor es el amor es una palabra de 4 letras. Una palabra de 4 letras en inglés es un taco, ¿no? Porque la mayor parte de los tacos, de las palabrotas, tienen 4 letras, ¿no? Entonces decía eso, love is. Y le dijo Dylan a Joan Baez, está bien la canción y tal. Y dice, coño, si es tuya. Eso lo cuenta, sí, lo cuenta Joan Baez. No sé si será verdad o no. O se hizo... Hombre, Joan Baez también, para mí los documentales de Dylan, uno de mis descubrimientos ha sido Joan Baez, porque también tiene mucha guasa. Sí. Mucho más divertida de lo que yo pensaba viéndola cantar. Y es muy bromista, pero sí, me creo porque en aquella época Dylan estaba haciendo, estamos hablando de los primeros 60, hacía canciones sin parar, hacía canciones a montones. Sí. Las que saca en sus discos son unas cuantas, porque luego Joan Baez, otra gente, la de Tomorrow is a Long Time, él no la sacó, la sacó en un recopilatorio, pero antes la había grabado Elvis Presley. O sea que él hacía canciones y luego a lo mejor algunas ni se acordaba que la había hecho, no me extraña. Puede pasar. Hay canciones donde hace referencia a España, creo, sí, de esa época, ¿no? Y luego ya no ha hecho más referencia a España. Sí, de cuero español, botas de cuero español, sí, por ejemplo, y luego ya no ha hecho más, ¿no? Referencia. Antes de eso dijo, el español es la lengua del amor, es la primera referencia que hizo. Es una versión. Una canción muy pero bonita luego también. En alguna canción, lo que pasa es que ahora mismo de memoria no me acuerdo, pero alguna canción, creo que más reciente, alguno de los personajes o ha venido de España o... No, de memoria no me acuerdo. Pero sí, bueno, la famosa es la de las botas de cuero español, pero por esa época tiene otra también, que... Como habla de tantas cosas, pues sí, España... Lo que decías de aquella época, es que claro, hizo, si no recuerdo mal, alguna vez lo miré, hizo 6 discos importantes en 3 años, alguno doble.
Que eran una capacidad de componer tremenda. Claro, si estamos hablando, el Freewheeling, que es el primero que tiene con canciones propias, es del 63. Y el Blonde on Blonde del 66, Que es doble. que son, es el doble. Y son, o sea, y ahí sacó el Freewheeling, Time They Are Changing, Another Side, Bring It All Back Home, el, pues eso, el de Highway 61, y el Blonde on Blonde por lo menos. O sea, seis discos, uno y dos dobles en En 3 3 años. años. Y vamos, todos llenos de canciones y Claro, temas. claro. Todo Luego lleno de obras ya maestras, sí. bajo un poco el ritmo, pero tampoco tanto. Yo antes estaba diciendo, César, que a él que oye mucho más canciones modernas que antiguas. Y yo considero que los últimos discos que está sacando, desde el Love and Theft, concretamente, que es para mí es el primero como de la última serie de discos que está haciendo, que para mí esos son de sus mejores discos. Pues son un sonido espectacular con su grupo de gira, con lo cual siempre se nota que el grupo suena, ya cuando se mete al estudio el grupo ya suena, unas canciones fantásticas, en discos a lo mejor tiene la voz un poco mejor, en otros un poco peor, y yo creo que está haciendo unas canciones muy buenas y sigue sorprendiendo. Y eso fue después de haber estado tan grave y que lo dieran ya por acabado. Time Out of Mind, que es previo a los conceptos, también lo incluiría yo ahí. Sí, a mí ese disco me gustó muchísimo cuando salió, pero mucho. Pero es que luego cuando sacó Love and Theft, que fue el siguiente, ya ahí, o sea, ese no me lo esperaba. No me lo esperaba. O sea, yo digo, bueno, otro disco, pues bueno, venga, vamos a ver qué ha hecho ahora. Y no me esperaba un disco tan clásico de sonido, de bien grabado, de canciones tan, no sé, porque además tienen, que es como muy anticuado, porque son canciones como muy clásicas, de blues antiguo, incluso de un poco de cabaret, y me sorprendió un montón ese disco. Se salió el 11 de septiembre de 2001. Sí, es verdad. Pues ese disco es que me sorprendió, mucho más de lo que me habían sorprendido sus discos en muchísimo tiempo. Y luego el siguiente, que creo que yo no me acuerdo si es el Modern Times o ahí sacó tres, y seguían en la misma línea, ¿no? Y me está sorprendiendo mucho lo que está. Y bueno, y este que acaba de sacar el año pasado, que sigue también un poco esa línea, más tranquilo, pero o sea, me está sorprendiendo mucho los discos tan buenos que está haciendo a estas alturas. Sí. Yo le decía que cuando oigo canciones antiguas, las suelo oír en versiones de ahora. De ahora. Sí, versiones actuales de canciones antiguas. ¿Sabes? También es verdad, es que yo no sé si yo creía que no tenía un cupo, pero a lo mejor ya hay canciones que si las he oído, no sé, 300, 400 veces, a lo mejor ya es hora de oír otra versión, ¿no? No sé. Sí, claro. Sí, Pero luego a veces vuelves a la versión original y dices, sí, ah, sí, 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 qué sí, maravilla. sí, Pero sobre claro, todo claro. canciones que has oído tanto. Yo cuando empecé a oírlo había en casa un disco grande, el volumen uno de los grandes éxitos. Que ya Blowing in the Wind y Just Like a Woman y cosas así. Y ese era de mis hermanas y estaba aquí en la casa. Y ese disco lo oía vuelta y vuelta, vuelta y vuelta, vuelta y vuelta. Entonces, claro, yo cuando una canción de las que estaban en ese disco la oigo, me lleva totalmente a esa época y la tengo en la cabeza completa. Porque mira, madre mía. Yo ese disco lo compré en el 78 Mm, y también una vez y otra vez y otra vez y otra vez. sí, sí. Y luego yo iba con los años yo iba oyendo los discos que iba sacando. A veces dejaba de prestar atención, a veces alguno me cansaba. Por ejemplo, el Lotto Incoming, cuando salió yo lo compré ese disco, me acuerdo que lo compré, el disco nuevo de Dylan, lo compré como
y me encantaba. Luego el siguiente, el Save y el Shot of Love, mm, no les hice ni caso, los ignoré. Pero luego cuando los he oído años después, hay canciones maravillosas en esos discos, o sea que da igual, te los puedes saltar y luego vuelves a retomarlos Ujú. y, y siguen teniendo Pero cosas. otra cosa que también tenían siempre los discos de Dylan cuando los compraba, alguien me preguntaba, ¿te gusta? Todavía no lo sé, porque solo lo he oído 10 veces. Hasta que no lo oigo, mi oído nunca ha sido muy delicado. Entonces yo necesitaba que me entrara y al final Te vaya casi siempre quedando. me gustaba mucho, muchísimo. Mm. Sí, yo digo, a mí me ha pasado también algo así. Discos que a lo mejor los compraba, los oía a lo mejor me llamaba la canción, una de las canciones me llamaba la atención, por lo que fuera, y el disco pues ahí se quedaba. Y luego con el tiempo vuelves a oírlo más veces y vas sacando otra canción, esta por aquí, esta por allá, esta que no te habías fijado nunca, y aguantan. Y incluso discos de esa época oscura, el Empire Burlesque este, después sacó dos o tres discos, no sé, uno, Down in the Groove me parece que se llama, y Knockout Sí, sí, Loaded, sí, sí. que son discos muy oscuros, están hechos como a retales, Mm. que a veces canciones que suenan mejor, otras peor, son discos que pasaron un poco sin pena ni gloria, ¿no? En su momento. Y también hay Sí, alguna joya escondida en pues esos ya te discos. digo que, ya te decía que yo, esto es un error mío, ¿no? Mm, Pero, ahora es que casi a diario oigo la canción esta de Born in Time, Muy in time. que lo oigo todos los días, Pues sí, en es alguna que es una versión. maravilla. Hace poco, con unos amigos, vimos un vídeo en YouTube, en directo, de Eric Clapton con su Sí, grupo tocándola y de invitado a Bob Dylan, que se empeña estando con Eric Clapton al lado, se empeña en hacer él los solos de guitarra, Dylan, que, hombre, no es Eric Clapton haciendo solos. Y una versión muy divertida. No sé si es la mejor versión de la canción, pero es muy divertida por aquello de que están los dos cantando, haciendo los coros y Dylan empeñado en hacer los solos de guitarra, que, que tiene su cosa, eso de estar haciendo él, eso de ser, soy Bob Dylan, voy a hacer solos de guitarra, aunque tenga aquí al lado a Eric Clapton. hombre, si me invitó Miguel Bosé a las leyendas de la guitarra, ya estoy autorizado. Sí, es verdad. ¿Tú te acuerdas de aquello, no? Sí. Estoy intentando acordarme porque se me viene también el final del USA for Africa, el Live Aid, Sí, 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 cantando con Keith sí, Richards y Ron Wood, la Ron guitarra Wood, acústica también, que no fue tampoco sí, se la rompió mejor una. actuación. Fíjate que lo he visto recientemente y no me ha parecido tan caótico como cuando lo vi ahí en directo. Claro, es que en su momento todo lo que había venido antes estaba tan bien hecho y tan preparado que esto eran Claro. como tres señores ahí que parecía que habían salido de no sabía dónde Metió ponerse la los pies. pata, metió la pata además con aquellas palabras que dijo, eh, que a ver si cogían, no recuerdo cuántos millones de dólares y tal, que lo guardaran para los granjeros americanos que también lo estaban Mm, pasando mal. es verdad. Y claro, aquel concierto se hizo para gente que se estaba muriendo de hambre, literalmente muriendo, ¿no? Sí. Y no le hizo mucha Yo, gracia a Bob Geldof que saliera este. Y de ahí nació, si no estoy mal informado, de ahí nació un sí, concierto que se repitió mucho, que era Farm Aid. Sound Aid, sí. Sus Salió. palabras volvieron a Sí, hacer efecto. Sí, 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 yo sí. creo que no sé si se hizo muchos años, Se ha no sé hecho si lo muchos siguen años, sí. haciendo Se ha hecho muchos años. con, El otro con día le George Benson. comentaba, hablando de las palabras que hacen efecto, el otro día le comentaba a Antonio, antes de un encuentro,
la canción Sí, sobre un la caso penal. solitaria muerte de Sí, Heidi de Carroll. Steele, de Eddie Carroll. Bueno, pues no hace mucho, yo creo que hace unos 4 o 5 años, murió William Shatner, el que El mató asesino. a... Y entonces me puse a investigar sobre esa canción. Y bueno, resulta que este William Shatner era una perla. Eh, la canción relata exactamente lo que ocurrió esa noche cuando él entró como un casino con un bastón, haciéndolo girar, y golpeó a Heidi Carroll y Heidi Carroll murió. Y a William Shatner lo condenaron a 6 meses de prisión. Entonces, la canción hace un relato muy, aparentemente, muy, muy limpio, Sí, muy muy, muy, periodístico, muy ¿no? imparcial. Y claro, tú lo oyes, y como tú, muchos millones de fans o de aficionados, y dices, madre mía, realmente 6 meses por asesinar a una camarera negra que no había hecho absolutamente nada, y es verdad que la mujer no había hecho absolutamente nada, que era inocente, este imbécil. Y entonces investigué sobre el proceso y me leí la sentencia, me leí incluso los informes forenses y tal, y resulta que esta pobre mujer había muerto, pero no como consecuencia por lo menos no como consecuencia directa del bastonazo. El bastón era de plástico, era de juguete, y el golpe ni siquiera le dejó una marca. La mujer murió porque tenía dolencias previas y quizá una subida de tensión o lo que fuera, y la señora murió, pero la causa de su muerte no fue el bastonazo. Y entonces la condena de 6 meses tampoco era una cosa disparatada, ¿no? Por ser tonto no merece uno. No. Digo ser tonto porque por lo visto ya la iba haciendo antes de llegar al casino ese, ya la iba haciendo con el bastón, y golpeó a esta mujer porque no le sirvió con la celeridad que le estimaba, ¿no? Pero no la mató. Y sin embargo, este hombre quedó condenado de por vida a ser William Shatner, el que mató a Heidi Carroll. Y cientos de personas iban al pueblo donde él vivía y preguntaban por él, y todo el mundo sabía quién era. Ah, sí, el que mató a Heidi Carroll. Y todo. Sí, puede usted ir a tal granja y allí, desde allí, podrá contemplar la luz de su rostro desde la valla. Y el hombre fue condenado a cadena perpetua injustamente, Socialmente, ¿no? efectivamente. Es decir, que sus palabras, en el sentido contrario, y este no lo he investigado, pero habría que ver si este otro, el boxeador, ¿cómo se llama? Sí, Rakan, Ruby Carter, sí, ¿no? Si este hombre era sí. culpable o no. Porque este hombre lo jugaron 2 veces. Mm, O sea, el juicio se repitió. Sobre este no tengo datos, no he investigado, ¿no? Pero, coño, lo volvieron a encontrar otra vez culpable. mm. Y ya iban prevenidos. No sé Sí, si... pero, sí, Que, pero vamos, sí, sí lo que decía del Zanzinger, no vamos, si le nombraba a Bob Dylan, a ver, seguro que habría que ver la cara que ponía, sí, porque, sí, me claro, parece... Bob Dylan en realidad, también lo decía en alguna entrevista, en realidad ese tipo de historias, aparte de que creyera más o menos en la inocencia o en la culpabilidad, en realidad en cierto modo, eran historias folk que él se encontraba en las noticias y encontraba como una vía para contar una historia. En estos casos basadas en hechos reales y tomando una posición, aunque en la de, en la de William Singer lo que decíamos que parece que sencillamente describe los hechos, ¿no? Pero claro, evidentemente hay una posición. Y tú te miras de la canción y piensas que el Zanzinger es culpable, vamos, al 100%.
Pero bueno, en realidad son historias folk y yo creo que también eh, quizá también en algún momento empezó Sí, César, bueno, mientras vuelve de nuevo Roma, que el año pasado, en plena pandemia, no en confinamiento, sacó en su página web una canción relacionada con el asesinato de Kennedy, ¿no? Sí, Y eso ¿por qué puede ser? Eso no lo entendí. Una canción que rescató, que tenía, no se había publicado. sacó la canción y luego sacó el disco. No es tan raro. Ah, ha sacado ya el disco, ¿no? El nuevo. Sacó el disco y, y una de las canciones era esa. Esto es frecuente últimamente. Yo no sé si, no sé si es política comercial o qué es, pero sí que es frecuente que algún autor saque una canción, la publique y luego se publica el disco. El disco salió en 2020 y esa canción, el disco doble, esa canción ocupa uno de los discos. Bueno, sí, sí, y es de la época suya de defensa de los derechos civiles. ¿Eh? Yo creo que políticamente no se ha definido mucho, pero vosotros podéis indicarnos así que políticamente, porque fue a recibir la medalla de la libertad de Obama, allí sí fue. Sí, Políticamente, ¿cómo ha evolucionado políticamente Bob Dylan? En los términos americanos, claro, en términos que sea yo no tengo ni... trasladable. No, no lo sé. A mí me parece más demócrata, más que... eh, yo no me fío, porque, bueno, perdonadme que he vuelto a salir y he vuelto a entrar, no sé, se me Sí, queda sí, se me eso desconecta. tienes... No ha dado tiempo a oír la pregunta. Eh, yo de todas formas, un poco también lo decíamos antes, yo no me fío de Bob Dylan, de lo que diga, de lo que dicen las entrevistas o de cuando hace las cosas, porque además, muy desde el principio, él es muy consciente de que todo lo que hace y todo lo que dice va a ser analizado, va a ser interpretado y va a ser desmenuzado. Sí, como si fuese un Y dios, un por otra parte profeta. también, Joan Baez en alguno de los documentales lo comentaba, ¿no? Decía, que de pronto estaba ahí con la máquina de escribir, escribiendo una letra y dice, mira lo que acabo de escribir. Dice, no sé qué, no sé cuánto, no sé, una frase de una canción. Dice, ¿qué te parece? Dice, no la entiendo. Dice, pues ya verás cuando los críticos empiecen a intentar entender lo que he dicho aquí. Nos vamos a reír cuando lo interpreten. Yo que no sé política, no sé a quién vota, como Dylan, no sé si vota, Pero no sé si... El premio Nobel fue a recibirlo Patti Smith, ¿eh? Y Patti Patti Smith Smith, sí, No, la antes vieja, me fui a la vieja negra. cantar. fue a cantar eso. Fue a cantar y creo que se leyó una declaración de él, un texto que había escrito, y ella fue a cantar, pero porque ella estaba allí por algo. Y entonces, pero vamos, creo que era amiga de él, o sea, Sí, sí. conocido. Cantar, luego falló. Puede Sí, decir sí, misa, pero no. fallar falló. Bueno, yo creo que Y Bob Dylan de derecha no es. De derecha, en no, términos europeos, pero los estadounidenses, sabes que son tienen- distintos. son diferentes, porque a veces lo que aquí nos puede parecer progresista, allí les puede parecer conservador. O sea que a veces allí Mm. ser progresista es intentar que el Estado no se meta en tus Sí, asuntos, ¿no? la libertad de, por ejemplo, él se negó muchas veces a que si lo censuraban no cantaba. Entonces, claro, No admitía censura, no admite censura ninguna. sabes que defienden las enmiendas, defienden la libertad de expresión como defienden la libertad de tener armas en casa y que el gobierno no te diga lo que tienes que hacer. Entonces, a veces no se sabe muy bien. No es eh, trasladable. sí, y lo que yo, hombre, en los años 60 se le notaba una simpatía por Kennedy.
evidentemente. Mm. Y luego una antipatía por Nixon, pero no le recuerdo. Bueno, la canción esta, es que cuando te has ido estaba preguntando Antonio acerca de la publicación de la canción Murder Most Fool Ajá. que la sacó, la publicó y luego sacó el disco, es lo que estaba preguntando Antonio, que esa canción Sí. está también dedicada a Kennedy. Mm. Y me parece recordar que He Was a Friend of Mine también, creo que también, En He aquella Was época, a hombre, Friend of Mine. no sé si ahí habla de que en No, aquella creo que no época habla, pero no sé por qué recuerdo que haber pueda leído en estar algún dedicada, ¿no? que puede estar inspirada o dedicada a él, sí. Hombre, antes de que lo asesinaran, lo meten en alguno de sus sueños, de esas canciones esas de sueños, se lo encuentra por ahí Sí, en, sí, sí, sí. en uno de esos sueños locos que My, tiene. my friend Bob, Sí, ¿no? sí, sí My que puedo friend hacer Bob. para que el país crezca, le dice Sí. Sofía Loren, Anita Anita Edberg, Edberg, el país crecerá. y el país crecerá. Sí, tiene mucha influencia del poeta Allen Ginsberg, ¿no? Como sabéis, en sus canciones. Eran muy Bob amigos, Dylan, sí. Yo creo eran que lo mantiene en toda su carrera. sí, pero el Allen Gilbert es que también es un personaje Sí, el para personaje. tenerlo en cuenta. Hay que echarle comer. Aparte, yo Sí, lo veo en la película esta sobre la Rolling Thunder y me recuerda sí, a José Luis López Vázquez. sí. Es una mezcla entre José López Vázquez y Horatius Riley el Sí, humorista sí, sí. de la barba. Con la corbata esa y la barba así. Pues hombre, Allen Ginsberg y Jack Kerouac y este que el Ferlinghetti, este que ha muerto hace poco, son todos los poetas beat y todos esos que claro que le inspiraron muchísimo. Pero yo en un momento dado, hablando de la película esta del Rolling Thunder Review, eh, eran buenos amigos, pero yo creo que Allen Ginsberg desde muy pronto se hizo muy fan de Bob Dylan. O sea, cuando Bob Dylan apareció y empezó a hacer sobre todo ya no tanto en la época de la canción protesta, sino justo después cuando empieza a hacer letras con más imágenes y con más, como he dicho yo antes, más surrealistas y más directas, o sea, con imágenes más directas, pero menos entendibles. Yo creo que Allen Ginsberg se hizo muy fan de Bob Dylan, más que quizá más de lo que Dylan era fan de Sí, Bob Dylan. sin duda. Y consciente del privilegio que suponía para cualquiera estar en la situación que estaba él. O sea, yo creo que era como, porque a Ginsberg se le ve se le veía un tío que lo que venía después lo aceptaba y lo promocionaba, lo quería conocer, lo quería, porque en los años 70 siempre estaba en Nueva York, en las cosas que hubiera de poesía, de lo que fuera, estaba siempre como a la gente nueva, venir, vamos, ¿qué hacéis? ¿Qué estáis haciendo? Me interesa todo. Quiero conocer lo que hace la gente y con Bob Dylan yo creo que encontró Pero es cierto lo que se dice de Bob Dylan, bueno, de los Rolling también, su caída en las drogas y todo eso, o eso o es leyenda, no es tanto de lo que se dice. Caída. En caída, droga no o en sé. whisky o no Yo, es. yo creo que nunca ha sido un santo en ese sentido. No, o sea, tanto no, pero no. No creo que Yo se creo haya privado de nada. Hombre, es legendario que la primera marihuana la probaron los Beatles porque se la pasó Dylan. ahora se va a Es legalizar. legendario que tomaba de todo. Todo el mundo se ha dicho, los analistas de las letras que interpretan que esta frase y esto no sé cuánto. Pero bueno, el tío, pues Pero yo no sé, caída, pero caída. caída, No.
y promocionar No se le ha visto tampoco. nunca con necesidad de rehabilitación, vamos, porque No es ha seguido como trabajando y otro. girando. No, de No, hecho, no, claro, en su gira eterna todavía sigue, o sea, tiene casi sí, 80 años. Sí, cumple 80 ahora en mayo. sí, En ahora en mayo mayo, sí. cumple 80. O no, ahora no estará tocando porque no está tocando nadie, pero no lo ha dejado, ¿no? No hace nada. No, esto sí que. Y, y ya, a ver, ya digo que no es Astemio, evidentemente, pero bueno, bien, no parece. Hay muchas leyendas Sí. sobre LSD, sobre heroína, sobre cocaína, sobre marihuana, sobre todo. Pero un poco, yo pienso que como en el ambiente general de la época y de la música, por ejemplo, en el último vals en la película, luego se contaba que los que abrieron la cocaína corrían Mm. Cocaína, cocaína que lo mismo era Valle, ¿no? no sé, No, tendría buena calidad, eso desde luego. no, es decir, que era lo normal también Claro. por aquella época. Pero no se le ve que nunca es No, de esos personajes que diga, uy, madre mía, qué época más mala está aquí. No, ni tampoco conozco ninguna canción que promueva no. el uso de drogas, ni. Nada, Hay una, nada. hay una cosa que a mí me resultó curiosa ahora que decimos esto. Hay un vídeo en el disco en Homer, si me parece que es, o el siguiente, me parece que es Political World, el Ujú. mundo político, una canción, que tiene un vídeo, el vídeo musical de estos de la época, que salen muchas imágenes, y me parece que una de las últimas imágenes, hablo de memoria, es un coche que se va y la imagen se para en la matrícula del coche, o sea, se para el coche desde detrás y la matrícula del coche es LSD no sé qué, y un número. Y era como, hay un mensaje ahí, o si es un mensaje o es una broma o lo que sea. Pero que me llamó la atención, digo, mira, aquí, no sé, parece que, no sé si Mm. quiere decir algo o no, pero me llamó la atención. Pero bueno, no ¿Y qué parece que haya sido relación? un problema. Voy a preguntar a Román, ¿qué relación ves tú entre, ya que eres tú también un gran experto en Zappa, Frank Zappa y Bob Dylan, ¿se conocieron? ¿Qué relación tenían? ¿O no tuvieron ninguna? ¿O son Sí, muy sí, distintos? tuvieron una relación muy puntual. Zappa era otro admirador de Bob Dylan en los años 60, lo cita Sí. entre sus influencias. Su favorita era la que Rolling Stone y Subterranean Homesick Blues, que le influyeron mucho. Pero luego dice que cuando se hizo country dejó de gustarle. Pero luego en los años 80, en el 82 o por ahí, un día estaba Zappa en su estudio, en su casa, y llamaron al timbre, una noche así de invierno, y era Bob Dylan, que estaba, que, que quería hablar con él por si le producía un disco. Y entonces estuvieron pasando una noche ahí en el estudio de Zappa, con Bob Dylan enseñándole sus canciones nuevas y a ver si se le tenía a Zappa ideas para. Y no se conocían, se conocieron esa noche. Y estuvieron ahí pues, dándole vueltas a ideas para ver qué podían hacer con las canciones. Y luego Bob Dylan se fue y ya Zappa contaba que no volvía a tener noticias así ¿No? del asunto. Hicieron algunas propuestas, algunas ideas, y luego son las canciones que grabó para Infidels, que le produjo Mark Knopfler. O sea que digamos que estaba Bob Dylan buscando entre los músicos de la época, porque parece que también uno de esos días, parece ser que también habló con Elvis Costello de la posibilidad de que le produjera esas canciones. Que eso lo he leído de refilón en algún sitio y no he encontrado ni comentarios de Elvis Costello ni de Bob Dylan sobre ese asunto. Solo he visto el nombre en una lista y buscó entre otros a Zappa, Elvis Costello y no sé qué. Y nada, pues un encuentro. Zappa lo contaba con gracia y dice que cuando llegó a la casa, el perro de la casa le ladró a Bob Dylan y Zappa le dijo de broma, dice, es que a mi perro no le gustan mucho los cristianos. Y ¿Cristiano o y judío? no le hizo ningún comentario, no sé si le hizo gracia o no, pero bueno.
Pero sí, Y- tuvieron ahí una noche Sí. de trabajo. Es curioso, ya no se vieron más ni se... No, 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 no parece que tuviera, no sé si lo son coincidirían, muy raros estos no sé si estadounidenses, son muy raros. coincidirían después, porque Zappa murió en el 93, pero sí, entre eso, entre el 82 y el 90, Hay a lo muchos mejor años. coincidieron en alguna Y ocasión. también creo, ¿no, César? El jefe también admiraba mucho a Bob Dylan, ¿no? En fin, claro, claro, todo el mundo Pero, admira a Bob Dylan, si es que no se concibe ningún. pero que se conocieron o han estado cantando Ahí, juntos. han tocado juntos, pero yo no sé de darte muchas pistas, sé que han tocado juntos porque los he visto varias veces y, Sí. y no sé si Con el que también se alguna llevaba siempre presentación, alguna es con presentación de algún Liam. premio o de alguna de estas Hall of Fame o Salón de la Fama, alguna cosa, se la han hecho conjuntamente, no lo sé. Es posible. No, Y no no sé si sabría con decirte, el. los he visto varias veces. Sí, son de los que coinciden. Sí, sí. Oye, A mí no me sorprende verlos juntos en el escenario, a Bob Dylan y Bruce Springsteen. ¿No? sí, Neil Young hay uno también. que quizás sea uno de los más clásicos que presenta a Springsteen y cuando lo llama al escenario le dice al público que lo escuchen. No sé si te has visto. Porque por lo del. Dice, no, no, dice Bruce Springsteen. Y le dice al público, say woo. Mm. Porque el público abuchea a Bruce Springsteen, ¿no? Llamándolo Bruce. No lo sé. Sí, eso es legendario, que como le dicen Bruce, parece que lo están abucheando. Ah, no lo sabía. Y No, si no lo sabes, cuando subes al escenario con. Eso se lo he oído contar a Bruce Springsteen en alguna entrevista. no lo No sabía, sabes no lo sabía. cuando subes al escenario, ves que la gente o sea, o aún en un Ya, ya, concierto, ya, si no has estado nunca, ves que lo están abucheando y dices, pero bueno, ya, ya. la gente que está aquí y lo están abucheando y no, es que le están diciendo y suena igual. Pues será eso Y entonces. en España dicen que Sabina, ¿no? Que Sabina es... Que, que, tiene- que, a ver, o Sabina eso es verdad o eso es también Pues Sabina es muy Sa- fan. leyenda. Sabina es Sabina es ultra muy fan, fan de Bob Dylan ultra y fan. Claro. ha tomado mucho de sus letras y de su forma de escribir. Mm, Demasiado. demasiado. Bueno, Él imagina... siempre se ha considerado un grandísimo fan de Dylan. Sí, Mm, que hace bien. Sí, sí. pero vamos. Y hace poco en la canción esta que hizo, a mí no me cayó muy bien la canción, lo niego todo, él niega ser el Dylan español, Bueno, que es una eso forma, quiere decir que es una que forma de autobombo negarse, claro. en Sí, español tres eso es negaciones es un como, afirmativo. sí, es En como español, asumirlo y decir Claro, claro. que no. Sí, yo tampoco soy el Perry Mason español y tal. sí, No me, no me. Y que también estaba muy imbuido del espíritu de Bob Dylan es Calamaro, que se le Sí, ah, sube sí, un sí, poco sí. Calamaro. a la cabeza cuando fue Hasta telonero la en una imagen, gira, hasta la imagen y todo, claro. pero Sí, fue sí. telonero en una gira y se le subió un poco, el Sí, espíritu sí. de Bob Dylan se le subió un poco Y tú has visto, Román, en alguna ocasión, a lo largo de los años, no ahora, ¿no? A lo largo de los años, al que tú habrías considerado el nuevo Dylan. No, porque es que eso, o sea, para mí no hay posibilidad, porque es una carrera tan larga y tan variada y tan variopinta y con tantos matices y tantas cosas que mucho tendría que correr alguien para, no sé, hay mucha gente que le ha seguido la estela por aquí o por allá. Neil Young ha bebido mucho, Bruce Springsteen también, pero luego hay cantautores como, me estoy dando a acordar de algún cantautor, ay, no me viene, algunos sí más modernos, me ha venido un nombre a la cabeza, se me ha ido. Pero vamos, no.
hay algunos además que lo pretenden demasiado, ¿no? Que de pronto van... Sí, hombre, claro. No. Y eso ya Yo creo que el que lo pretenda seguramente no va a ningún sitio. No. Pero bueno, yo qué sé, el mismo Lou Reed, que también era amigo suyo, ha bebido mucho de Bob Dylan y de su forma de concebir las canciones. Pero no creo que haya otro igual, o sea, ni que haya el nuevo Dylan, es como el quinto Beatles, ¿no? Como los nuevos Beatles, no al lugar. Bueno, podríamos estar mucho más tiempo, pero ya hemos pasado la hora. Muchísimas gracias a vosotros. Os citamos también para Frank Zappa y otros grandes cantantes, que soy también experto. Y si imaginad que Bob Dylan va a ver esto, ¿qué le diríais? Quizá os vea. Esto lo voy a enviar. Nunca se sabe. Nunca se sabe. ¿Qué le diríais? Por lo menos que siga, ¿no? Con su gira, ¿no? ¿Qué le diríais vosotros realmente? Que siga, que así va bien. Muchacho, sigue así, que tú... Yo le diría que si quiere una cervecita, Exactamente. Eso. Aquí le prometemos que no nos vamos a poner de rodillas, ni vamos a alabarlo en demasía. Que no es un dios, que no es un dios. No. Es muy humano. Es un buen músico. Pues muchas gracias. Y Bob Dylan, buen músico. Estaría bien el título. Vamos a ir terminando entonces. Gracias a ti por organizar este rato tan bueno. Sí, claro, ya está bien. Ahora estábamos empezando ya a hablar de Bob Dylan. Sí, da para más, pero... Al principio de la conversación, cuando estábamos hablando de todas esas canciones que no se han publicado o que en fin, o que otros los han hecho populares y tal. Estaba recordando Antonio alguna vez me ha oído hablar de Manuel Alejandro, posiblemente uno de los músicos más importantes de la España contemporánea, ¿no? Pues hay un Manuel Alejandro americano que es Doc Pomus. Pues yo creo que Dylan da para Dylan y para Doc Pomus a la vez, en una sola persona, ¿no? Lo que tiene, lo que se conoce y la cantidad de cosas que no se conocen o que son famosas de otro modo, en fin, que da para los dos. Bueno, pues encantado, Román, y muchas gracias, Antonio. Sí. Gracias a los dos y ya vamos a ir cortando, ¿eh? Nos vemos pronto. Muy Chao, bien. gracias. Hasta luego. Bien, vamos.